Buen día, Emmanuel Faith. Es un gozo verles el día de hoy. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Espero estén pasando un buen tiempo en la presencia del Señor y en compañía de la familia de Dios. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia. Soy el pastor encargado de los servicios en español aquí en nuestra iglesia y quiero darles una cordial y sincera bienvenida. Hoy vamos a terminar el estudio que comenzamos hace algunas semanas sobre la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 4. Y mi pregunta para ustedes es si están listos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Estamos listos. Bueno, a través de nuestro estudio de esta carta hemos podido observar el gozo que Pablo sentía por los filipenses. 16 veces en esta carta el apóstol Pablo menciona esta palabra. Y la iglesia de Filipo indudablemente ocupaba un lugar muy especial en el corazón de tremendo misionero como el apóstol Pablo. Todas las iglesias seguramente eran especiales y peculiares para él, pero por esta carta él tiene un especial deseo de que experimenten el gozo del Señor, porque sabía que el contexto en el que estaban era un contexto bastante difícil. Además de que era una iglesia que él había fundado alrededor de 10 años atrás, la primera iglesia gentil en el continente europeo. Esta era una iglesia que el apóstol Pablo celebraba la fidelidad que tenía y la generosidad. Así era la característica de esta iglesia, aunque había un par de personas que tenían tensión entre ellas y bueno, eso generaba ciertos problemas en la congregación. Pero sobre todo el apóstol Pablo miraba a esta iglesia como una iglesia fiel y generosa. Y creo que todas las iglesias locales tienen una reputación, incluyendo la nuestra. Every local church has a reputation. Cada iglesia tiene una reputación, ¿no? Y quisiera que por unos momentos ustedes y yo hiciéramos un breve ejercicio en el cual estuviésemos pensando por los próximos segundos o minutos cuáles creen ustedes que son las características de la congregación en español aquí en Emmanuel Faith. Y te voy a invitar a que lo hagamos contestando las siguientes preguntas en nuestra mente. ¿Qué creen que piensa el resto de nuestra iglesia de nosotros? Ustedes saben, las personas que se reúnen en el Worship Center, que se reúnen aquí en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, aquí en la misma capilla. ¿Qué piensa el resto de nuestra iglesia de nosotros? ¿Qué piensan otras iglesias locales de nosotros? Eso también sería interesante pensarlo. Otras iglesias de habla en español o otras iglesias, en fin, en nuestra comunidad. ¿Y qué piensa escondido de nosotros? ¿Te has preguntado eso? Si ni siquiera nos hacen en su mente, tenemos mucha chamba que hacer. Pero si estamos presentes de alguna manera, ¿qué pensarán de nosotros? Y la última pregunta, pero es la más importante: ¿qué creen que piensa el Señor Jesús de nosotros? Imagínate que el Señor Jesucristo hubiera venido en este tiempo, que nosotros hubiéramos existido hace 2000 años atrás y hubiera venido a la ciudad de Escondido. La pregunta es: ¿habría Él venido a visitarnos a Emmanuel Faith en español o no? Somos muy nice para Él, o somos muy superficiales para Él, o somos muy maduros, super espirituales para Él. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y sabes, en gran parte la reputación de cualquier iglesia local es evidenciada por la agenda que esa iglesia en particular persigue. Entonces, tal vez la pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál es la agenda que perseguimos? What's the agenda we are pursuing? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos distintas agendas políticas aquí en los Estados Unidos.
Hace unas semanas, durante la Convención Nacional Republicana, el Partido Republicano eligió a Donald Trump como su candidato oficial para participar en las elecciones del próximo noviembre. Por otra parte, la semana pasada la Convención Nacional Demócrata hizo lo mismo, eligiendo a Kamala Harris como la candidata de su partido. Durante ambas convenciones, los dos candidatos tuvieron la oportunidad de comunicarle a los votantes las agendas que ellos tenían. Y por los próximos 70 días, ambos van a buscar convencer a los votantes de que ellos son la mejor opción. Y durante esas semanas, ambos partidos van a invertir millones de dólares y muchísimo esfuerzo tratando de convencernos a todos de que su candidata o su candidato es el mejor para tomar la silla presidencial en la Casa Blanca. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sabe? Pues la competencia está muy cerrada. Y ambos partidos están haciendo hasta lo imposible por ganar. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestra agenda y cuál es nuestra reputación? ¿Qué piensan las personas acerca de nuestro rey? ¿Qué piensa la sociedad no cristiana acerca de Jesús? Sabes, tú y yo vamos a tener que decidir en algún momento cómo queremos ser conocidos. We have to decide how we want to be known. Vamos a tener que decidir si queremos ser conocidos de alguna o de otra manera. Queremos ser, tú y yo, creo en el Señor, conocidos como aquellos que viven a la manera de Jesús. O por otro lado, queremos ser conocidos por nuestra religiosidad egocentrista, una religiosidad que solamente se trata de nosotros. ¿Cómo queremos ser conocidos? En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, lleno de gozo, animó a sus hijos y sus hijas espirituales a continuar siguiendo a Jesús de cerca y a vivir en armonía y en humildad con los demás creyentes. Y todo esto con el propósito de impulsar el evangelio hacia adelante. Para ti y para mí, ser cristiano ya no es algo tan complicado como lo era en el primer siglo. En el primer siglo había muchísima tensión. En el primer siglo había muchísimo rechazo. En el primer siglo había persecución. Hoy nuestros enemigos son distintos. La apatía, el entretenimiento, en fin, son diferentes los enemigos que enfrentamos, pero en realidad, si queremos, tenemos toda la oportunidad y la libertad de invertirnos en el engrandecimiento del reino del Señor. Pablo quería esto para los filipenses, y por eso les recordó que solamente en Jesús ellos iban a encontrar el gozo y la satisfacción que viene de invertirse en esa agenda sin importar las circunstancias. Ellos estaban en un lugar hostil, estaban en una ciudad hostil, una ciudad que adoraba a César, que veneraba a dioses paganos, una ciudad llena de soldados retirados romanos que tenían una gran lealtad por el imperio romano. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los filipenses en esta última parte de su carta es que solamente en Jesús podemos encontrar la vida plena que tanto anhelamos, la vida plena que tanto los filipenses anhelaban y que tú y yo tanto anhelamos. Solamente en Jesús. Una vida en la cual no solamente vivimos para recibir, una vida que vivimos para dar. Y ese es un tema central del evangelio.
Tú y yo hemos sido receptores del más grande regalo de parte de Dios. En Cristo Jesús no nos hace falta nada. Pero muchos de nosotros no vivimos vidas que comparten. Mientras Pablo estaba en prisión, la iglesia de Filipo era una iglesia que apoyaba al apóstol Pablo financieramente, que estaba deseosa de compartir con él. Y en parte les escribe esta carta para agradecerles con alegría todo su apoyo. Pero el apóstol Pablo no les estaba haciendo la barba, no le estaba haciendo la barba a los filipenses, no estaba lanzándoles flores. Tú sabes, esa clase de personas que les gusta ser labiosos con otros para ganarse su favor. Ese no era el estilo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice a los filipenses en el versículo 11: no digo esto porque esté necesitado, no les estoy dando gracias a ustedes porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo absolutamente recibe el apoyo financiero de la iglesia de Filipo. Ahora que él está en una prisión en Roma y ahí no les daban su comidita los 3 días, las 3 veces del día, y su cobertorcito y su colchoncito. No, ahí se tenían que mantener. Ellos solos dependían de lo que las personas de afuera les mandaban. Y si el apóstol Pablo está agradecido, está contento de recibir este apoyo, pero él les dice: no digo esto por estar necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. He estado en abundancia y he estado en escasez, pero estoy satisfecho. Como puedes ver, Pablo les dejó claro a los filipenses que él no estaba haciendo su trabajo por dinero. Él no se había lanzado hasta estas alturas a 3 distintos viajes misioneros por ganar dinero. Él les dejó muy claro que con dinero y sin dinero, él continuaría promoviendo la agenda de Jesús por todos lados. Sabes, Pablo estaba satisfecho en la vida porque tenía él sus prioridades muy claras. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cómo están tus prioridades? Si tú y yo queremos vivir una vida plena, tenemos que tener muy claras nuestras prioridades. No va a haber de otra. Y si nuestra prioridad, de acuerdo a esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, es ser transformados a la imagen de nuestro Señor, ninguna circunstancia nos va a privar de la plenitud que viene en Jesús. Eso es lo que Pablo decía. Él quería conocer a Jesús más profundamente. Él quería ser más como Él, imitarlo a Él. Y eso a Él le traía profunda satisfacción, profunda plenitud. Pablo sabía que el creyente que Dios usa es un creyente que enfrenta las circunstancias tal como vengan. Es un creyente que cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles, se van a acercar más al Señor y van a permitir que esas circunstancias les moldeen. Pero cuando somos personas que solo queremos recibir, queremos tratar a Dios como nuestro mayordomo o como nuestro amuleto. Esa no era la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que su trabajo era entregarse a Jesús plenamente, y de esa manera él iba a recibir plenitud en su vida. Por eso dice en el versículo 12: sé lo que es vivir en la pobreza y en la abundancia. Y eso para ti y para mí va a ser clave. Necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a adaptarnos de acuerdo a esas circunstancias.
No solamente celebrar y solamente ser cristianos muy devotos cuando todo está bien, sino aún cuando la vida es difícil. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Lo he vivido todo y como puedes ver, aquí la prioridad de Pablo no eran los dólares. La prioridad de Pablo no eran los placeres. La prioridad de Pablo no era la estima de este mundo. De hecho, Pablo tenía eso en su vida anterior. Y ahora que está en Cristo, considera todo aquello como nada, como basura, como estiércol aún. Ahora que conocía a Jesús, no se iba a dedicar a perseguir lo vano, no se iba a dedicar a perseguir lo superficial de la vida, porque él sabía que tarde o temprano lo que este mundo ofrece nos va a descorazonar, nos va a desilusionar. Pablo sabía que el único que jamás nos va a desilusionar es Jesús. Y por eso él quería hacerlo famoso. César era famoso en sí. En el Imperio Romano todos conocían a César y por eso muchos se atrevían a venerarlo, a agradecerle, porque estaba conquistando a los bárbaros y trayéndoles un poco de cultura y de ciencia. En fin, ahora el apóstol Pablo quiere hacer famoso a un rey distinto. Mira lo que dijo en Romanos 15:20. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no ha sido conocido. Ese era el propósito de Pablo, predicar las buenas noticias. Las buenas noticias es: hay un nuevo rey. Y este rey es más grande que César. Este rey ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. A este rey se postrará todo hombre y mujer, doblarán rodilla delante de su presencia. Por eso la ambición de Pablo era predicar esas buenas noticias. Esas eran las prioridades que él tenía y honestamente creo que deberían de ser las nuestras también. Ahora, nadie ha dicho que perseguir esta clase de prioridades vaya a ser fácil. De hecho, Pablo estaba en prisión por haber vivido de esa manera. Estaba en prisión porque vivir de esta manera, vivir para este propósito, lo había convertido en el enemigo público de los religiosos judíos para empezar. También lo había convertido en enemigo público de los pueblos gentiles. Lo sacaban, lo apedreaban, lo golpeaban, lo dejaban medio muerto. Y se había convertido en enemigo público también del Imperio Romano. Pero aún en prisión, el apóstol Pablo dependía de la fortaleza del Señor. Y tú y yo tenemos que recordar que el Señor es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Yo no sé por qué es por lo que estás pasando, pero el Señor quiere darte fortaleza. Verás, tú y yo tenemos que reconocer y tener algo muy en claro. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros. El problema es que algunos de nosotros no vivimos comprometidos con Dios y le exigimos como si le hubiésemos entregado nuestro mayor compromiso a Él. Si tú te comprometes con Dios, Él se compromete contigo. De hecho, Él ya lo ha hecho. Él ya ha hecho su parte y ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Él mostró su compromiso con la humanidad al entregar a su Hijo para que muriera en una cruz que nosotros deberíamos de padecer. Él ya hizo su parte. Tú y yo muchas veces quedamos cortos.
Pablo estaba comprometido con la agenda de Dios, por eso dice en el versículo 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all this through him who gives me strength. ¿Y de qué está hablando? De vivir en abundancia y de vivir en escasez. No olvidemos que ese es el contexto. Muchos de nosotros usamos este versículo completamente fuera del contexto por el cual fue intencionado. Este versículo es extremadamente apropiado, intencionado para ser usado por aquellos que están invertidos en la obra de Dios, y cuando todo va bien reciben la fortaleza del Señor. Cuando todo va mal se mantienen sostenidos por la fortaleza del Señor. Creo que algunas veces nosotros no sentimos la fortaleza de Dios. Y tal vez tendríamos que preguntarnos por qué. Me pregunto si es porque estamos persiguiendo nuestra propia agenda y no la de Dios. Porque Dios, lo acabamos de decir, Jesús no va a desilusionar. Porque somos cristianos desilusionados, porque estamos persiguiendo nuestra propia agenda. Señor, te podemos entregar un poquitico de nuestro tiempo. Señor, te podemos dedicar un poquito de nuestro domingo. Señor, te podemos dedicar un poquito de nuestro dinero. Señor, te podemos dedicar esta sección de nuestro corazón. Cuando que el Señor lo pide todo. Lo pide todo. Pide que nos rindamos enteramente delante de Él. Mis hermanos, esta fortaleza solo aplica para aquellos que viven para llevar adelante la agenda de Dios, no la nuestra. Recuerdo que a inicios del 2020 yo me sentía muy contento de ver cómo nuestro ministerio en español estaba creciendo y desarrollándose aquí en Emmanuel Faith, cuando que de repente llegó la pandemia y unas semanas después el desafortunado asesinato de George Floyd. Y tengo que confesar que esa fue una temporada muy difícil para mí. Fue una temporada donde me sentía muy confundido y honestamente estaba yo constantemente cuestionando si debería de seguir ministrando en esta iglesia mayormente blanca, que no parecía, de acuerdo a cómo yo me sentía, tener gran interés en nuestro ministerio. Fueron indudablemente tiempos muy difíciles. Sin embargo, durante todo ese tiempo Dios fue fiel. Durante todo ese tiempo Dios me dio su fortaleza y me hizo saber claramente que sin importar cómo yo me sentía, Él aquí me quería. Hoy te puedo decir que lo que está pasando aquí en Emmanuel Faith va a ser muy difícil encontrarlo en otro lugar. Si no estuviese aquí el miércoles durante nuestro tiempo de alabanza y adoración y bautismos el miércoles pasado, te perdiste de algo muy especial. Tú y yo tenemos la bendición no solamente de ser parte de una iglesia que celebra y respeta nuestro idioma y nuestra etnia, sino que también se está permitiendo ser influenciada por lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. El problema es que algunos de nosotros nos lo estamos perdiendo. Algunos de nosotros no estamos siendo parte. Y déjame en este momento, ya que el Señor está llamando a nuestras vidas, animarte a que no te pierdas lo que Dios está haciendo en nuestros medios. Don't miss out. Dios está haciendo algo hermoso aquí.
Pero sabes que algunos de nosotros no lo vamos a apreciar porque no le estamos permitiendo a Dios hacer algo en nosotros. Ese es el gran problema. No miras lo que Dios está haciendo desde una perspectiva más elevada, porque sientes que Dios no está haciendo nada en tu corazón. Y como sientes que Dios no está haciendo nada en tu corazón, piensas que Dios no está haciendo nada en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia. Hoy me voy a permitir tomarme el tiempo para invitarles a ustedes a perseguir la misión que el Señor nos ha dado. Nuestra misión como comunidad interétnica de seguidores de Jesús aquí en la ciudad de Escondido es vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, y traer renovación. Di conmigo, renovación. Y traer renovación a nuestra ciudad. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es traer el reino de los cielos aquí. Esa es nuestra misión. Que el reino de los cielos, el reino de Jesús, se haga presente no solamente en nuestros corazones, sino en donde quiera que nosotros estamos. Que a cualquier lugar en donde lleguemos, a cualquier lugar al que visitemos, en cualquier lugar en donde nos metamos, llegue el reino de Dios ahí. Esa es nuestra misión. Esa era la misión de Pablo. Ya tenía iglesia ahí en Roma, en el palacio de César, ahí en prisión. Llegó el reino de Jesús. Pablo les dice a los filipenses en el versículo 14: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Entonces Pablo no se miraba como un cristiano aislado. Él no se miraba como un cristiano olvidado. Muchos de nosotros sentimos, creemos que el cristianismo no funciona porque lo hemos convertido en una religión individual, en es yo y Dios. No necesita ver nadie más. Y en ese orden, primero yo y luego Dios. Me explico: Dios, haz esto, haz lo otro, haz acá, haz allá, y para eso existe Dios. Pero el cristianismo no es una religión individualista. El cristianismo es una religión comunal. Dios está fortaleciendo a Pablo, y lo está fortaleciendo por medio de ¿quién? Por medio de los hermanos filipenses. Él está dependiendo tanto de ellos, sabiendo que Dios los está usando. Y tú y yo nos hemos atrevido, nos hemos querido atrever a vivir vidas cristianas de victoria completamente solos, completamente aislados. Olvídate de las comunidades, de las reuniones de oración, de los grupos. Eso no es para mí, no tengo tiempo para eso. Solamente somos Dios, o mejor, yo y Dios. Pablo estaba celebrando la colaboración financiera de los filipenses con su ministerio a través de los años. Y honestamente, para mí no hay tema más difícil de hablar que del dinero en la iglesia. Pero bueno, vamos a tener que entrarle, ¿qué no? Y la razón por la que es difícil es porque pareciera que en muchas iglesias ese es el tema central. Y eso ha causado muchísima desilusión. Mira, si esta es la primera vez que vienes con nosotros, lo que estás experimentando aquí es lo que regularmente pasa. Hasta ahorita no hemos hablado de dinero durante nuestro servicio, no te pasamos una canasta por enfrente, a lo mejor ni sabes cómo se puede dar, y todo eso es intencional porque ¿sabes qué? No queremos tu dinero. Ese no es el centro de nuestro corazón. Si tú quieres dar, lo vas a hacer con liberalidad, lo vas a hacer con amor. Al salir puedes depositar tu dinerito en una caja de madera que está ahí. Si no lo haces así, vamos a
todos y cada uno de nosotros vamos a pensar que lo estás haciendo en línea porque es otra manera de hacerlo. Y dicho sea de paso, yo jamás me voy a dar cuenta quién da dinero y quién no. Eso es parte del departamento de contaduría aquí en la iglesia. Y ninguno de ellos viene aquí a la congregación. Ninguno de ellos sabe quién eres. No saben quién eres, por lo tanto no sabes cuánto das. Y no saben qué tanta regularidad tú estás aquí en la iglesia. Porque hay muchas personas que dan, aunque no lo creas, pero no vienen. Y hay otras personas que vienen, pero no dan. Y es que eso es parte de la dinámica de también tener una iglesia en línea. Pero no podemos ignorar que cada uno de nosotros podemos ser partícipes de lo que Dios ha estado haciendo a través de las edades en la vida de la iglesia. Y nosotros no somos la excepción. Dios es muy explícito en su palabra acerca de nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios, de ser generosos con nuestras finanzas. Y no solamente para ayudar a los necesitados, eso también lo tenemos que hacer, sino también para contribuir con el sostén de la obra del Señor. Verán, sus contribuciones financieras son las que nos permiten tener estas instalaciones. Sus contribuciones financieras son las que nos permiten desarrollar ministerio y poder pagarle al staff. Dicho sea de paso, gracias. Porque lo que tú das paga mi salario. Y ahora que Yemima tiene unas cuantas semanas trabajando full time también aquí en la iglesia, paga su salario. En otras palabras, aquí se tiene que hacer realidad que los jefes, ¿quiénes son? Pues ustedes, porque ustedes nos pagan. Nunca nos dejen olvidarnos de eso, que nosotros estamos aquí para servirles. Mis hermanos, mis hermanas, su contribución no solamente marca la diferencia, su contribución es necesaria. Y yo pienso que a lo mejor algunos de nosotros pensamos, aquí en Emmanuel Faith no se necesita mi contribución. Bueno, es que sabes que tú piensas que a lo mejor lo bueno es algo que cae del cielo. No, lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. ¿Te gusta lo que hay aquí, lo que promovemos aquí, lo que hacemos aquí? Todo eso cuesta. El ministerio de niños, el edificio de niños que se construyó hace 6, 7 años, todavía debemos más de $7 millones de ese edificio. Y tú estás pensando, aquí en Emmanuel Faith no necesitan mi contribución financiera. De nuevo, podemos hacer todo esto acerca de nosotros. Hemos hecho el cristianismo y todavía podemos pensar un ambiente, un contexto como este muy cómodo para ser cristianos que solamente reciben. Señor, vengo aquí para recibir de tu palabra. Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a dar? ¿Vamos a dar nuestro corazón entero cuando adoramos al Señor? ¿Vamos a dar nuestra vida entera para el servicio del Señor? ¿Vamos a dar nuestras finanzas enteras para la obra del Señor? Porque aunque no lo creas, lo que tú haces con tu dinero es muy importante. Y algunos de nosotros no vemos que el tiempo y el dinero que tenemos ni siquiera son nuestros. Nosotros solamente somos administradores de ello. Así es de que no digas, Dios no quiere mi dinero, porque ¿sabes qué? Me vas a poner en una encrucijada. Voy a tener que decirte, tienes razón, no quiere tu dinero. Y ya lo dije hace ratito. Por eso no está en nuestro corazón. En realidad, en la vida del creyente, todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él. ¿Me explico? Cuando das tu ofrenda, no estás dando de tu dinero. Estás dando del dinero de Dios. Cuando estás invirtiendo en tu familia para que comen, para que la pasen bien, para que disfruten, estás usando el dinero de Dios. Es una bendición de Dios para ti. Y por eso no es difícil para ti dar.
Oh, pero sigue pensando que es tu dinero y te va a doler. Mis hermanos, lo que damos, lo damos para el Señor. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Porque cada cosa que ustedes están haciendo, cada centavo que ustedes están dando, cada moneda que tiene ahí imprimida la imagen de César, que ustedes la dan por el engrandecimiento del reino del Señor, es crédito a su favor. Ustedes están invirtiendo en el reino, en la expansión del reino de los cielos. Por eso no significa que no tengamos que ser sabios y atentos en cuánto dar y en dónde dar. Claro que es importante para nosotros estar atentos de eso. Cuando vamos a dar, tenemos que dar en un lugar en donde la agenda de Dios sea promovida y desarrollada. Y honestamente, si tú dices, aquí en Emanuel la agenda de Dios no es promovida y no es desarrollada, te digo con toda honestidad, por favor, no des. Pero ya que estamos aquí entre amigos, también te invitaría, pues empieza a buscar otra iglesia. Porque si aquí no existimos para llevar adelante la misión de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Tú y yo queremos estar en un lugar en donde la agenda de Dios es central. Y por eso no nos duele. Y por eso no somos policías aquí queriéndote cuidar. Y cuánto das y por qué no has dado. Y esto y lo otro. Sabes que el centro de nuestro ministerio tiene que ser la agenda de Dios. Y no puedo decir honestamente que lo estamos haciendo perfectamente. Pero ¿sabes qué? Nos tenemos que seguir esforzando. Nos tenemos que seguir esforzando. Tu contribución es valiosa, dice Pablo en el versículo 19. Así es que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando ustedes dan con generosidad, Dios se va a encargar de seguir dándoles a ustedes para que sigan dando con generosidad. Por eso el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Pero al que trabaja, le dice, trabaja para que puedas ayudar a otros. Ahora no te sientas mal si no tienes mucho y no puedes dar en otras áreas y a otras personas, porque solamente te alcanza para mantener humildemente a tu familia. No te sientas culpable de eso. Es más, si estás en necesidad, haznos saber, porque parte de la razón por la que podemos nosotros como familia contribuir es para ayudar a las personas que están en necesidad entre nosotros. Esa es una gran bendición. Si Dios nos llama a su misión, lo que podemos ver aquí del apóstol Pablo es que Él se va a encargar de darnos los medios para llevar a cabo su misión. Él nos va a proveer las fuerzas, las finanzas y todo lo necesario para nuestro sustento. Pero también nos va a proveer lo suficiente para que contribuyamos en su obra. Como seguidores de Jesús, tenemos que reconocer que lo que tenemos no es nuestro, que solamente somos administradores. Y eso nos va a poner en perspectiva, para comenzar a vivir para la gloria de Dios y depender de su gracia. Eso es lo que es vivir una vida plena, una vida que no se trata de ti, una vida donde se trata de dar, de ministrar, de ayudar, de servir, de proteger, de cuidar, de buscar el bien. No solamente para los tuyos, sino para nuestra sociedad. Y voy a hacer un paréntesis aquí bien breve. Algunos de nosotros somos inmigrantes, venimos a este país a barrer los dólares. Y sabes que una parte en donde nos hace falta mucho es que nos emocionamos tanto con los dólares. No tuvimos tanto cuando éramos chiquitos, que ahora que llegamos aquí vamos a la tienda y queremos comprarnos lo más grandote, lo más bonito y no lo más barato, lo más caro, para que se vea que estoy en el norte.
Pero una gran deficiencia que yo veo en nuestra cultura, y a lo mejor estoy encerrado en una burbuja en donde no me doy cuenta, es que nuestra raza latina, la gente que viene como inmigrante a este país, no tiene una cultura de voluntariado. No nos gusta servir en nuestro barrio. No nos gusta servir a nuestros vecinos. No nos gusta ayudar a los necesitados aquí porque estamos todavía con una mentalidad que tenemos que transicionar como hijos de Dios, no como latinos, ¿ok? De que sabes que aquí el que necesita soy yo. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios en Cristo, tienes todo lo que necesitas y tienes aún para dar. Tienes aún para dar. Mucha gente en este mundo vive para su propia gloria. Pero tú y yo como cristianos vivimos para una agenda más elevada. Una agenda que, dicho sea de paso, solamente vamos a poder perseguir en unidad y estando constantemente siendo capacitados para la obra del ministerio. Tú y yo tenemos que vivir como una congregación en acción. Tenemos una misión, tenemos una agenda. Y te animo a que no te quedes fuera, a que te unas a nosotros y que te equipes para perseguir la agenda de Jesús. Es una agenda más elevada que la que los demócratas o republicanos puedan promover. Es una agenda más elevada que la de Kamala o la de Trump. Es una agenda que no manipula, que no ataca, que no descalifica. Es una agenda, escúchame bien, que ama, que conquista, que avanza, deseando lo mejor para republicanos y demócratas, para inmigrantes y ciudadanos, para todos por parejo. El reino de Dios aquí. Ahora, con todo lo que está sucediendo en el ambiente político de esta nación, y a lo mejor algunos de ustedes no tienen interés en la política, por eso exactamente estoy usando esta ilustración, no para que tengamos a lo mejor más interés, pero para que al menos nos demos cuenta qué está pasando por ahí, quiénes son los candidatos para las elecciones, por ejemplo. Es importante recordar que nuestra agenda, la agenda del reino de los cielos, es una agenda en la que vale la pena invertirse, pues tiene implicaciones eternas. Esa era la agenda del apóstol Pablo. Por eso les dijo a los filipenses en el versículo 20: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto no nos desconecta de ninguna manera de nuestras responsabilidades civiles aquí en la tierra. Claro que no. Tú y yo como seguidores de Jesús debemos de ser conocidos como personas que contribuyen para el bien de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y túmbate el rollo, si vives aquí ya eres de aquí. ¿Lo dije bien o lo vuelvo a repetir? Porque a veces vivimos como, ya tengo, ¿cuántos años tiene aquí? 30. Y todavía no ves que esta es tu casa y por eso no barres la banqueta, porque dices, no, pues yo estoy aquí de paso. ¿Cuál de paso? Ya tus hijos ya crecieron, no se van a ir para el rancho. Ya tus nietos ni hablan español. ¿Cuál de paso? Aquí estamos y pues ya no nos vamos, ¿verdad que no? Al menos que nos saquen. Esa es otra historia. No estamos vendidos a una agenda humana, ustedes y yo, mis hermanos. Estamos vendidos al reino de los cielos y su justicia. Es así como perseguimos una vida plena. Finalmente, dice el apóstol Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Su carta comenzó con gracia y termina con gracia. Y no hay mejor manera de terminar. Porque la gracia es un regalo inmerecido. Grace is an undeserved gift of God to humanity.
We don't deserve anything from God. No merecemos nada de parte de Dios, pero Él decidió darlo todo por nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo, fue colgado en un madero, sus manos y sus pies fueron atravesados por clavos, se le puso una corona de espinas, su última gota de sangre fue derramada, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder para darte y darme a mí vida y vida en abundancia. Mis hermanos, mis hermanas, la gracia de Dios es abundante. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar el regalo de Dios en la persona de Cristo Jesús o no?